Bueno, buenas tardes, buenos días. Estamos acá en el tercer Congreso Internacional de Estudios sobre Dante Alighieri. En esta ocasión tengo la oportunidad de exponer sobre los juegos de mesa en la comedia de Dante. Desde los orígenes del cristianismo, los juegos de azar han sido objetos de duras críticas y condenas por parte de los padres de la Iglesia. Los juegos de azar, particularmente los juegos de dados, traían aparejado desórdenes sociales, peleas, robos, blasfemias, una cuestión que hacia el siglo XIII, gracias a un cambio en las condiciones sociales y a un mayor tiempo de ocio entre los nobles, los juegos de azar y algunos juegos de tablero como el ajedrez empiezan a ganar terreno hasta convertirse en ocupaciones honestas. Esto es posible también de acuerdo a un cambio en la hermenéutica, en la interpretación filosófica de la virtud de la eutrapelia de Aristóteles, que autores como Alberto Magno o Tomás de Aquino reinterpretan de una manera diferente y pensando al juego como una actividad ya no pecaminosa. Y en la comedia de Dante podemos encontrar referencias tanto al juego de dados como al ajedrez, que dan cuenta de cómo la pasión por los juegos se encuentra expandida y tan extendida en los contemporáneos de Dante. Y estos juegos aparecen en determinados espacios teológicos metafísicos de la comedia, que nos permite recuperar reflexiones en torno a la función social que cumplen los juegos de azar y los de tablero. En esta conversación voy a dividir la exposición en tres partes. La primera tiene que ver con los juegos en la tradición cristiana, de la condena a la aceptación, las relaciones del cristianismo con el juego son problemáticas desde los inicios. Vemos en la imagen de la izquierda el relato que aparece en los evangelios de los soldados romanos jugándose a las suertes las ropas de Jesús en el pie de la cruz. La mayoría de los académicos concuerdan, se juegan las ropas de Jesús a los dados. Los padres de la Iglesia reaccionan fuertemente también hacia los juegos y los espectáculos de la cultura grecorromana, vinculan a los juegos como formas de idolatría y oportunidades para la profusión de pecados graves, y el peor de ellos de la blasfemia. Autores, por ejemplo, como Tertuliano, en su obra del siglo II, de Spectaculis, reaccionan fuertemente a los juegos romanos. Ahí vemos también una imagen de los juegos romanos donde dejaban a los cristianos en los anfiteatros que las fieras se los coman. Y lo que dice Tertuliano es que el pecado de la idolatría es el fundamento del juego. También los diferentes concilios prohíben los juegos, particularmente los juegos de azar, los alea. Por ejemplo, el concilio de Elvira, a comienzos del siglo IV después de Cristo, expresa en un decreto 79 lo siguiente: si algún fiel jugase por dinero juegos de azar, alea, es decir, de tablero, se resolvió su abstención para la comunión, ¿no? Y si corregido dejara de hacerlo, podría ser readmitido a la comunión después de un año. También en el siglo VII, Isidoro de Sevilla, en su etimología, condena los juegos, los llama espectáculos de crueldad, contemplación de vanidades, y sostiene que fueron establecidos no solo por la mala inclinación de los hombres, sino además por orden de los demonios. Habla de la locura circense, la liviandad del teatro, la crueldad del anfiteatro, como estamos observando ahí en las imágenes, el sanguinario espectáculo de la arena, ¿no? La lujuria de los juegos. Y particularmente Isidoro de Sevilla, en el siglo VII, decíamos, sobre los juegos de azar, habla de que el engaño, la mentira y el perjurio, y en definitiva el odio y la ruina, no están nunca ausentes de la práctica del juego. Esta situación continúa
y permite llegar hacia el siglo XI y XII en figuras como Pedro Damiano, Juan de Salisbury y Alejandro Neckham, que repiten estas condenas. Hacia el siglo XII, sin embargo, algunos juegos, por ejemplo, juegos como el ajedrez, se convierten en un entretenimiento de la nobleza y el clero, y comienza a considerarse un juego de carácter más bien honesto, a diferencia de otros, por ejemplo, como los dados. Decíamos que filosóficamente hablando esto es un acontecimiento decisivo, lo que ocurre en el siglo XIII, que permite de alguna manera justificar el juego y comprenderlo como una actividad libre de pecado, ¿no? Esto se debe gracias a, decíamos, a la hermenéutica, a la interpretación que hace fundamentalmente Tomás de Aquino, de una virtud que en la ética Nicómaco y en la ética Eudemia de Aristóteles aparece algo marginal. Esta es la virtud conocida como eutrapelia. Lo que dice Aristóteles de eutrapelia es que es una virtud que es un término medio entre el rudo, intratable, y el bufón. O sea, el que se ríe de todo, el bufón sería, y el rudo intratable que es demasiado serio y no se ríe de nada. ¿Qué es lo que hace Tomás de Aquino? Tomás de Aquino afirma que la eutrapelia, haciendo una nueva interpretación y ampliando su horizonte semántico, afirma que la eutrapelia es la virtud que no solo se ocupa de la conversación graciosa o ingeniosa, sino que es la virtud del juego, que es alegría y deleite del alma. A partir de Tomás, es posible jugar sin caer en pecado. Estas nuevas creencias habilitan, por ejemplo, una obra como la del Alfonso X el Sabio, que hacia el año 1283 escribe una verdadera suma lúdica en esta obra que se conoce como el libro del ajedrez, dados y tablas, ¿sí? Donde escribe sobre diferentes variantes de juegos de mesa, los orígenes de los juegos y la forma de jugar. O sea, el mismo Alfonso X considera que no todos los juegos son igualmente honestos, ¿no? Y por lo tanto los juegos de dados, por ejemplo, había que regularlos en las casas de juego, o llamadas tafurerías, y controlar para evitar trampas, robos y otros males, ¿sí? Sin embargo, Alfonso presenta al ajedrez, al contrario de los juegos de dados, como el juego de mayor maestría, ¿no? Capaz de ser jugado por nobles y reyes. Y hacia el siglo XIII, el juego, podemos decir que el juego en general y los juegos de mesa en particular, parecen ser elementos constitutivos de la sociedad medieval, por la importancia y presencia que tienen en esta sociedad medieval europea. En este sentido, llegando ya a la comedia de Dante, que es lo que nos convoca, tanto el juego de dados como el ajedrez son mencionados en el purgatorio y en el paraíso respectivamente, de alguna manera dando la importancia del juego en este periodo. ¿Cómo aparecen los dados en la comedia? Me permito leer unos versos del canto sexto del Purgatorio, donde se hace mención a un juego popular de la Italia medieval, que era el juego de la Sara, ¿sí? Esto aparece en el momento en que el poeta Dante está en la antesala del Purgatorio. Entonces voy a leer estos versos. Dice el poeta: cuando se acaba el juego de la Sara, el perdedor mohíno va rumiando los lances en su mente y triste aprende. El público se va con el que gana, unos delante, otros detrás o al lado lo agarran y lo van agasajando. Él, sin pararse, los escucha a todos, dando propinas para que los suelten. Y así se va librando de la turba. Así iba yo entre aquella muchedumbre, volviendo el rostro a un lado y a otro, y prometiendo me librara de ella. Bueno, esta es la traducción de José María Micó. El término, el juego de la Sara, digamos, el término Sara, el término italiano Sara, es un préstamo del término árabe Sar, que significa dado o azar, ¿sí? Es interesante porque Alfonso X documenta en su obra antes mencionada un juego de dados denominado el juego de azar. En el juego de azar habla de un juego también que se juega con 3 o 2 dados, en general el juego se juega con 3 dados,
donde algunos números tienen mayor probabilidad que aparecer que otros. O sea, acá Alfonso llama a esos números azares, son las combinaciones más raras, ¿sí? No, aparentemente no se jugaba el juego, si bien se llamaba igual, no se jugaba de la misma manera en España que en Italia, pero estaba muy presente la cuestión del tirado de 3 dados y la cuestión de las probabilidades de esos juegos. Digamos, en Italia, el juego de la Sara se jugaba de la siguiente manera: cada jugador lanzaba 3 dados, ¿sí? Declarando cuál era el número que iba a salir, en voz alta, ¿no? Entonces, quien no adivinaba el número ganador con la declaración que hacía, perdía el juego y debía pagar como apuesta la cantidad de monedas igual al número que salía. O sea, yo decía que iba a salir el 8 y sale el 9, tenía que pagar 9 monedas, ¿sí? Ahora, el ganador, en cambio, era el que hacía coincidir su declaración con la suma de los 3 dados que salían, ¿no? Había algunas combinaciones, me permito, hice un pequeño cuadrito acá de Excel, digamos, esta es la probabilidad de tirar 3 dados de 6 caras, ¿no? Los números 10 y 11 son los más probables porque implica las mayores combinaciones de los números, y en cambio los números, por ejemplo, el 3 y el 4, y el 17 y el 18, son los menos probables. Entonces a estos números los llamaban azares, y cuando salían estos azares de alguna manera se anulaba el juego, o sea, no había ganadores ni perdedores. O sea, la batalla de las declaraciones estaba entre el 5 y el 17. Entonces, quien sabía algo de probabilidades, y estimamos que, y ya hay algunos comentarios, sobre todo algunos comentarios que se hacen en el siglo XIV, muy temprano, a las obras muy cercanos a las obras de Alfonso y de Dante, ya hay una sospecha de cuáles son los números más probables y los que menos salen. Ahora, es interesante mencionar, vuelvo al anterior, por qué Dante menciona este juego tan poco honesto, ¿no? En la comedia, ¿no? Un juego que tenía bastante mala prensa, decimos acá en Argentina. Ahora, decíamos que el contexto es en Canto VI, en el antepurgatorio, ¿no? La antesala del purgatorio. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Dante se encuentra con las almas muertas violentamente, que han sido convertidas a Dios a último momento, y el poeta lo que hace es le promete ayuda, tal como hace el jugador que da propinas y se quiere sacar de encima a los oportunistas, ¿no? Esta figura nosotros, bastante corriente en el casino, ¿no? Donde el jugador gana plata, deja propinas, ¿no? Y los oportunistas, los amigos se acercan, ¿no? Esa es la imagen arquetípica del ganador, ¿no? Claro, estas almas son almas de personas que habían muerto violentamente y que el poeta compara con los jugadores de dados que han perdido todo, ¿no? Y Dante se presenta a sí mismo casi como el jugador de la partida, ¿no? El que de alguna manera quiere alejarse de la muchedumbre. La analogía de estas almas y los jugadores me parece que no es para nada arbitraria, como casi nada en Dante. Y era habitual, muy habitual, que la muerte estuviera cercana al juego. Las trampas con dados trucados, que tenían determinado peso para caer de un lado o de otro, los robos, las blasfemias, las pérdidas de bienes, formaban parte del entorno de los juegos de dados, que acababan a veces con peleas con consecuencias trágicas o graves heridas, ¿no? Observamos, por ejemplo, en esta miniatura que aparece en la obra de Alfonso, cómo se da una situación de pelea. Ahí tenemos a la izquierda uno aplastándole la cabeza contra el piso a otro, jugando al juego de la Sara, donde están los 3 dados, ahí están las monedas de apuestas, señalamientos, gritos, críticas. Bueno, este era el contexto de los juegos, ¿no? Los juegos de dados tenían cierta capacidad para subvertir el orden social, que en la Edad Media está bien establecido, ¿no? Los juegos juegos de apuesta permitían que un hombre rico se convierta en pobre y viceversa, de alguna manera violentando el orden social, ¿sí? Pero sin embargo aparece en Dante una especie de compensación en los perdedores, ¿no? Dice Dante, el perdedor triste aprende. Bueno,
podemos pensar que aprende en dos sentidos el perdedor. Un sentido podría ser, más bien, vamos a ir al juego, bien literal. El jugador aprende a mejorar los números arriesgados, ¿sí? Ante los lanzamientos. Decíamos hace un rato de las probabilidades. El perdedor va tirando y se va dando cuenta de qué opciones hubiera declarado que eran más probables, ¿no? Esto es interesante porque ha sido señalado, decíamos, por autores como Jacobo Giovanni de la Lana, ya hacia entre el año 1324 y 1328, o sea, muy cerca a la obra de Dante, que reflexiona de los números que más y menos salen, ¿sí? O sea, estamos en la prehistoria de la historia de las probabilidades, ¿sí? Ahora también hay un segundo sentido en que el perdedor triste aprende, que es un sentido alegórico, ¿no? Las almas aprenden sufriendo penas y castigos transitorios para así purificarse. Pensemos que estamos en un marco teológico, ¿sí? Donde las almas se purifican para obtener el premio mayor junto a Dios. El fundamento de este marco teológico está bien expresado en la Suma de Teología de Tomás de Aquino, donde habla que a veces acontece que la purificación no se realiza totalmente en la vida y que es preciso que algunas almas sean purgadas después de esta vida antes de alcanzar el premio final, ¿no? Esto está en la Suma de Teología. Tomás dice, las almas de los buenos, que tienen algo que purificar en este mundo, son detenidas en consecución, del premio hasta que sufran las penas satisfactorias. ¿Bien? Ahora, ¿qué es lo que podía hacer Dante en el antepurgatorio por aquellas almas muertas violentamente? Bueno, lo que podía hacer Dante era rezar y suplicar por estas almas. Una indicación también que el Aquinate, Tomás de Aquino, recomienda y que de alguna manera hacía que el purgatorio justificara la oración. Dice Tomás también en Suma esto contra Gentiles. A esto obedece también la costumbre de la Iglesia Universal que reza por los difuntos, cuya oración, la oración sería inútil si no se afirmara la existencia del purgatorio después de la muerte, porque la Iglesia no ruega por quienes están en el término del bien o del mal, sino por quienes no han llegado todavía. Ahora bien, uno de los mayores peligros que ronda a los juegos de dados, que también podemos observar en esta miniatura, era el pecado de la blasfemia, ¿sí? Y podemos pensar que Dante, en el antepurgatorio, justamente da un remedio contrario, ¿sí? Para estas almas que están en este espacio, ¿no? Ese remedio justamente es la oración. Parecía lo contrario a la blasfemia, que era el peor pecado en los juegos, ¿sí? Entonces solamente con la oración se puede intermediar para la salvación de estas almas. Ahora, el otro juego que aparece mencionado en la comedia, el otro juego de mesa, es el ajedrez. Bueno, aparece también en el canto 28 del Paraíso, lo que dice lo siguiente, ¿no? Cada centella fue en pos de su fuego, y tantas eras como hacer 2 veces la multiplicación de los escaques. Los escaques es el nombre con el que se conocía al ajedrez, ¿no? Es interesante la presencia aquí del ajedrez, porque el ajedrez europeo es, digamos, es continuador, o digamos, es en verdad el de los primeros siglos, el que conoce Dante, es el ajedrez árabe, el llamado Shatranj, ¿no? Que ingresa, digamos, alrededor del siglo X en Europa, a través de España e Italia, y en la península itálica llega a través del cruce de los Pirineos desde España, ¿no? La referencia en Italia más antigua la tenemos en una carta que escribe Pedro Damiano en el año 1061, una carta dirigida al Papa electo Alejandro II, en el que Pedro Damiano solicita
un permiso para retirarse a un monasterio. Y ahí relata, en esa carta, que estuvo acompañado por el obispo de Florencia, y este se queda jugando en un alojamiento, en una posada, jugando a los dados con unos viajeros, jugando al ajedrez. ¿Sí? Ahora, claro, este autor, Pedro Damiano, que está dentro de esta tradición que comentamos de condena a los juegos, bueno, acusa de farsante a este obispo, bueno, se siente ofendido, y es una referencia interesante para pensar que la condena al ajedrez cae dentro también de la condena de los alia. O sea, es probable que el ajedrez en ese momento, como es un ajedrez que no tiene muchos de los movimientos del ajedrez moderno finales del XV y XVI, donde la dama y el alfil tienen movimientos mucho más extendidos de los limitados. El ajedrez era un juego muy lento. Era probable que, y Alfonso documenta, alguna versión del ajedrez con dados. O sea, se tiraba el dado para ver qué pieza se movía. ¿Sí? Además, el ajedrez seguía estando muy vinculado en la Edad Media con las apuestas también. Ahora, más allá de la versión del ajedrez de estos primeros siglos, donde el ajedrez penetra en Occidente, en Europa, en los tiempos de Dante, el ajedrez ya debió ser bastante aceptado y reconocido, sobre todo en las clases nobles. ¿Sí? De hecho, en el siglo XII hay un autor, Pedro Alfonso, quien considera que jugar al ajedrez es una de las habilidades básicas que tenía que dominar el caballero, habilidades básicas igual que la caza, el tiro al arco y la cetrería. ¿Sí? Y esta referencia en el canto 28 del Paraíso alude directamente, la multiplicación de los escaques, a una vieja leyenda oriental, o sea que aparece en el mundo de los islámicos, ¿sí? O sea, es una herencia cultural de Dante, y esto permite también ver estas relaciones entre el mundo árabe y la comedia. No me voy a meter ahora en esa cuestión, pero sí es una leyenda que alude directamente a las leyendas del origen oriental, que es el origen sostenido por los árabes, del ajedrez. Bien, esa leyenda que refiere Dante en estos versos, alude a algunos textos, por ejemplo, de historiadores y geógrafos de Bagdad, como al-Shaqui y al-Masudi, que hablan de que la invención del juego se da en la corte legendaria del rey indio Balhaid. Este rey, Balhaid, solicita al más inteligente de sus servidores, un tal Sisa, ¿sí?, que invente un juego que exalte las cualidades del buen gobierno. ¿Sí? El rey Balhaid quería un juego moralmente superior al NAR. El NAR es el juego conocido en la Edad Media también como las tablas. Por ahí, para tener una referencia más contemporánea, las tablas es el antecedente del backgammon moderno, ¿no? ¿Sí? Hay una tradición de juegos que se juegan con tablero y dados, ¿no? Así que pensemos, el rey pide un juego moralmente superior. ¿Por qué? Porque el backgammon se juega con dados, entonces sigue teniendo esta cuestión peyorativa, ¿no?, los dados. También hay otros relatos que sostienen que el rey simplemente quería un juego para no aburrirse después de derrotar a sus enemigos, o también un juego que sirva para la estrategia militar. Bueno, Sisa inventa este juego, más allá de cuál sea el motivo por que se lo pide este rey. Este servidor inventa el juego del ajedrez, ¿sí? Y el rey le pregunta qué le gustaría recibir en compensación. Como un poco, acá decimos en Argentina también, canchereando, bueno, ahora, ¿qué es lo que quieres por este invento? Bueno, Sisa le responde, parece modesto, le dice, bueno, quiero un grano de trigo por la primera casilla, 2 por la segunda, 4 por la tercera, y el doble en cada una de las restantes casillas hasta llegar a las 64. La respuesta no era para nada modesta, sino que era una explosión
progresiva matemática. Esto lo indica en los textos de Al-Masudi, en la obra esta, Los prados de oro y las minas de gemas, del siglo finales, mediados del siglo X. Al-Masudi habla de estas cifras astronómicas y cita esta cifra que están mirando ahí, que es lo que da el número de granos si se va duplicando casilla a casilla, ¿sí? Un número realmente muy grande, expresado cerca de 2 a la 64. Bueno, claro, esta cifra de granos era imposible de pagar, por lo cual se le pagó en oro el equivalente a este personaje. Ahora, a partir de esto, esta es la leyenda a la que refiere Dante, que la conoce muy bien, la multiplicación de los escaques. Y el ajedrez aparece como un instrumento capaz de indicar cifras astronómicas demasiado grandes y en relación al orden supralunar, ¿no? Dante compara tal número de granos con el incontable cantidad de ángeles, de una manera también análoga a lo que había expresado Tomás de Aquino cuando decía que, también en la Suma Teológica, cuando decía que hay que decir que los ángeles, en cuanto a sustancias inmateriales, constituyen una inmensa multitud superior a la de los seres materiales. ¿Bien? Entonces, el ajedrez permitía ser este instrumento para indicar las grandes cantidades, ¿no? Y la leyenda se prestaba a esto. O sea, el ajedrez y esta leyenda originaria no podía cumplir mejor papel para dar cuenta del mundo celeste y angelical, ¿sí? En un artículo muy interesante, Federico Guariglia señala agudamente que el número de Sisa, de este servidor, es aún mayor en Dante, porque Dante no hace una suma de los granitos que hay en los escaques, sino que habla de una multiplicación. O sea, que genera un número mucho más grande de lo que se puede concebir. O sea, parece como un cambio en el relato del origen del ajedrez. Bueno, el ajedrez podemos decir que adquiere un valor simbólico muy semejante también al que tiene el ajedrez y los distintos tipos de ajedrez que presenta Alfonso X, ¿sí? Justamente el ajedrez permite de alguna manera representar el orden superior. Hay un ajedrez que aparece en la obra de Alfonso, el ajedrez astronómico, que permite de alguna manera representar el cosmos aristotélico tolemaico. Bueno, unas últimas, bueno, acá tenía una imagen también del ajedrez en la obra de Alfonso. Es interesante ver cómo aparece acá, qué figuras son las que aparecen jugando al ajedrez en contraposición con las que aparecen jugando a los dados, ¿no? Es muy notable. Acá reyes, caballeros, nobles juegan al ajedrez de una manera tranquila, pensante, ¿no? A diferencia de los dados que vimos hace un rato, peleándose, acusándose con las manos levantadas, semidesnudos, ¿no? Semidesnudos porque perdían las ropas jugando los dados, ¿no? Bueno, unas consideraciones finales. Creo que lo dicho nos puede hacer pensar en la importancia del papel social que tienen los juegos de mesa dentro de la vida europea de finales del siglo XIII y principios del XIV. Por un lado, los juegos de dados atraen a multitudes, ¿no? A las casas de juego, proliferan desórdenes sociales entre apuestas ilegales también, ¿no? Y por otro lado, o sea, y eso aparece, por ejemplo, en Alfonso, ¿no? En la cuestión de la oscilación entre controlar el juego para incrementar el fisco, o de alguna manera perseguirlo, ¿no? Y por otro lado, el ajedrez árabe, que ya en suelo europeo se convierte en un juego noble. En el mundo islámico también es un juego de los nobles, pero después de pasar por el filtro del cristianismo, el juego se termina convirtiendo en un juego noble, honesto, digno de ocupación de reyes, príncipes y caballeros, como veíamos en la imagen de Alfonso, ¿no? Ahora bien, la situación cambia con el ingreso de los naipes en el siglo XIV en Europa,
los juegos de dados quedan relegados a un segundo plano y se despierta una nueva fiebre lúdica por los juegos de azar, pero a partir de los juegos de naipes. Esto provoca una reacción interesante en muchos tratadistas, moralistas, teólogos y filósofos en los siglos XVI y XVII. Ahora, si bien los dados quedan relegados a partir de los juegos de naipes en el siglo XIV, el ajedrez, en cambio, sufre estos cambios que decíamos de las piezas. Fundamentalmente, no voy a explayar ahora en el resto de los cambios, pero fundamentalmente el cambio del movimiento de la reina o la dama, ¿no? Que pasa de ser un movimiento de un paso, ¿no? Parecido a cómo se mueve el rey en el ajedrez moderno de hoy, a moverse a lo largo del tablero, ¿no? Con lo cual se convierte en una pieza súper poderosa del juego, lo que hace que el juego evolucione cualitativamente, ¿sí? Ahora bien, podemos pensar que en la modernidad, ya en este otoño de la Edad Media, como lo denomina Huizinga, mientras los juegos de azar se mantienen, digamos, bajo el control estatal o bien de apuestas ilegales, y ese es el ámbito en que los juegos, podemos pensar que llegan hasta el día de hoy, en esa forma, ¿no? O están bajo el control estatal, o bien son ilegales. El ajedrez, en cambio, se abre paso en la modernidad con la profesionalización, ¿no? Y llega a convertirse en un deporte. O sea, tenemos que en junio de 1999, por ejemplo, el Comité Olímpico Internacional reconoce al ajedrez como un deporte. Bueno, eso es todo, así que muchas gracias. Dejo de compartir. Estupenda, estupenda intervención la de Nicolás Martínez. Ahora, su presentación, la presentación del expositor, seguirá inusualmente a la charla, ¿no? Pero, en primer término, desearía recordar que esta edición de los Congresos Internacionales sobre Dante Alighieri en el Ecuador es presencial. Tendrá lugar justamente en Galápagos del 25 al 27 de julio, pero contempla una serie de conferencias virtuales pregrabadas que serán transmitidas in loco y sucesivamente colocadas en la red. La brillante, estupenda conferencia de Nicolás Martínez es una de ellas. Y ahora, sobre el personaje. Doctor en filosofía, ingeniero informático, se trata de un estudioso evidentemente polifacético. Forma parte del comité científico de la revista Prometeica, una buena revista, nueva, pero muy prometedora, ¿no es cierto? Ya por otra parte, afirmada, profesor de filosofía medieval de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Evidentemente, tiene una competencia especial para ocuparse de los juegos de mesa en la comedia, ¿no? Lo que ha otorgado también el título a su charla. Ahora, Nicolás es un gran experto también de Andrés el Capellán y de su tratado de Amore, ¿no? Sobre el cual ha escrito páginas brillantes, realmente aclaradoras. ¿Qué podemos decir de su charla? Está entre la poesía, la matemática, la filosofía, la teología, podríamos decir, ¿no? También. Y me parece muy inteligente la integración, ¿no?, que el estudioso ha efectuado entre dinámica de la redención y empleo de nociones históricas, particularmente el juego de los dados, ¿no?, del ajedrez en la comedia. Yo pienso que esta conferencia aportará muchísimo al horizonte de estudio sobre Dante Alighieri, sobre todo por su perspectiva filosófica, que no es frecuente en la exégesis de los pasajes analizados, ¿no? No es nada frecuente. Muy bien, entonces, ¿no? Perfecto, es un aporte interesantísimo, estoy muy feliz. Y ahora, la inevitable pregunta. Sí, muy bien, asombra la existencia temprana del cálculo de la probabilidad, ¿no? Generalmente no se piensa que pudiera existir el cálculo de la probabilidad
en la Edad Media, en la época de Dante. Pero yo siempre me he preguntado si los dados, a lo mejor, o por ventura, diría Santa Teresa de Ávila, ¿no? Si los dados por ventura no eran irregulares. Y si en el cálculo probabilístico no entraba también, en consecuencia, la habilidad de manipular el resultado a través de oportunos lanzamientos, ¿no? ¿Qué dices de esto, Nicolás? Pudiera ser. Bueno, en los dos dados clásicos que se utilizaban para estos juegos eran los dados o de 4 caras, que eran las tabas, los llamados astrálagos también, ¿sí? O los dados de 6 caras. Es verdad que eran bastante imperfectos, de hecho de madera o de piedra o de hueso, pero sí es verdad que, claro, además de ocurrir, si no hablamos de un contexto de trampa, digamos que los dados se les inyectaba de una manera bastante sofisticada una especie de plomo para que caigan, sean más pesados de un lado o del otro. Eso, por ejemplo, lo describe muy bien Necan en la enciclopedia sobre la naturaleza de las cosas, que se dedica a un apartado sobre los juegos de dados, escribe cómo se ponía en un costado una especie de plomo, esa es la palabra que utiliza, para que el dado caiga siempre de un lado. Entonces, claro, con dados trucados era muy difícil un estudio serio de las probabilidades, pero es verdad que, y en Alfonso aparece, esto con mayor claridad, ya habla de los azares, o sea, los más raros, las combinaciones más raras, ¿sí? Y las más frecuentes lo llaman los números de la suerte, o sea que serían en este estudio los 10 y 11. O sea, y esto es interesante porque ya lo señalan tempranamente algunos autores, ¿no? De que esto, o sea, estamos en un momento, claro, que no está todos los estudios que después se van a ir desarrollando, pero sí hay como ciertas intuiciones en los medievales que saben, estos números salen más y estos salen menos, ¿no? O sea, ahí hay una intuición interesante que nos permite, y le dan nombre, ¿no? Estos son los juegos azares, estos son los números azares, y estos son los números de la suerte. O sea, están esos grupos de números que salen más y salen menos, ¿no? Eso lo tienen claro. Obviamente que si uno introduce las cuestiones de los dados trucados, bueno, eso rompe, nos convierte en un aguafiesta, en un tramposo, digamos, no en un aguafiesta. El aguafiesta no entra en juego. Pero quitando las trampas, que eran muy habituales, hay que decirlo, sí, evidentemente, el que tenía el conocimiento de que esos números salían con más frecuencia, tenía más plata de ganar dinero en las apuestas, ¿no? Pero sí, hay que tener presente eso, ¿no? Hay distintos dados y distintos materiales con que se hacían los dados que, bueno, hacían que también eso Bien, quizás. perfecto. Y ahora, sobre Paraíso 28. Hay un refrán italiano que reza así: in chiesa coi santi e in taberna coi bricconi. O sea, en la iglesia con los santos y en la cantina con los bribones. Podríamos traducirlo de esta forma. A cada uno lo suyo. En el paraíso encontramos ajedrez y ángeles, y en el purgatorio dados y purificación. Pero un pasaje como el que vimos, donde se alude a la multiplicación de los ángeles y de los granos en el tablero, no supone demasiada complicidad en que lee. Quiero decir, conocer la leyenda, aplicarla perfectamente, entender los términos de la comparación, descifrar el neologismo, ¿no? Similarla. Mucha imaginación y demasiados reflejos, ¿no? ¿Tú qué dices al respecto? Sí, bueno, eso me llama la atención, digamos, la multiplicación de los escaques debía ser una leyenda muy instalada y conocida por los contemporáneos, los lectores de Dante, ¿no? O sea, por eso me parece interesante, ahí algunos autores advierten esta idea, que esta leyenda, al ser transmitida por los musulmanes, nos pone frente al problema de la relación entre Dante y las posibles fuentes árabes, ¿no? Que cuestiones que se han debatido más, que no soy experto, pero de alguna manera el lector, si simplemente dice la multiplicación de los escaques, es porque conoce esa leyenda, porque esa leyenda que ha venido desde Oriente está instalada, se conoce el juego de los escaques, o sea, estamos pensando en un juego que está muy expandido y me parece que
es muy consustancial con el momento, con estos siglos en que Dante escribe. Entonces, me parece que esta simple mención da cuenta de un universo donde el juego está muy expandido, ¿no? Justamente, si Dante se pondría a explicar acá la leyenda, nos daría cuenta, bueno, es una cuestión que Dante quiere introducir y explicitar y dar a conocer. No, no, no. Esto se conoce, el juego está extendido, la leyenda está. Hay muchas leyendas en este tiempo que conviven, incluso Dante está en línea con cómo también presenta Alfonso el juego, porque muchos autores en este periodo, quizás un poco antes, pensaban en el juego de ajedrez creado por algún, no sé, por algún griego, algún romano, no por los árabes, ¿no? Hay también como una apropiación de los orígenes. Bueno, Dante y Alfonso dicen, bueno, esto es oriental, ¿sí? El juego de ajedrez viene de Oriente y la leyenda es esta, la de un rey que manda a hacer juegos. En Alfonso no está lo de los granos, pero sí eh, es parecido en el sentido de que hay un rey que manda a tres sabios a demostrar cómo es, qué predomina en el mundo o en los seres humanos, el libre albedrío, la fatalidad, bueno, y en función de eso se crean los juegos, pero digamos, el origen es indio, que hoy la mayoría de los historiadores contemporáneos acuerdan justamente en que las teorías, que el ajedrez tiene que haber surgido en alguna zona de India o cercana, no tiene origen en Grecia o en Roma, ni mucho más adelante, ¿no? Perfecto. Bueno, entonces la leyenda, digamos, era muy conocida. Mm. El recitador de la comedia podía muy bien saborear estos versos de Dante. Bien, agradecemos de nuevo, de corazón, a Nicolás Martínez por su brillante, muy original intervención, por su aporte a este congreso, a la espera de conocernos personalmente. Nicolás, tienes que venir a visitar el Ecuador, tienes que. Bien, Sí, sí. entonces, Muchas gracias y sí, sí, la verdad que no va a faltar la oportunidad de que podamos encontrarnos por allá. no faltará, Dios mediante. Muchas gracias, Nicolás, y hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.